Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Bien, buenos días. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Un gusto de verles. Estamos aquí esta mañana con un poquito de frío, pero nada fuera de lo normal para este tiempo. Pero qué bueno que estamos acá. Estamos en este estudio acerca de la fe. Así que esta mañana vamos a continuar con la tercera sesión. Una fe que tiene esperanza. Y tal vez la pregunta esta mañana, ¿qué no es eso lo que es la fe? Esperanza. Bueno, les voy a explicar un poquito más de eso en un momento. Vamos en oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. Gracias por esta mañana, por esta oportunidad nueva que tú nos das de no tan solo de despertar, sino de poder estar aquí esta mañana y buscar de tu gracia, buscar de tu amor, Padre. El buscar de estar en tu presencia una vez más. Bendito Dios, esa es nuestra oración, esa es nuestra petición, que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Que cada mañana sea un deseo, sea una hambre, una sed de buscar de ti. De querer estar ahí en ese momento especial. De estar en tu presencia, de buscar cuál es tu voluntad para ese día. Bendito Dios, te damos las gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Gracias, Padre, por poner en cada uno de nosotros el querer como el hacer. El tener ese deseo de buscar de ti. Bendito Dios, te pedimos por los que vienen en camino. Te pedimos, Padre, por aquellos que no estarán en este día aquí. De igual manera, tú sabes el por qué, tú sabes el para qué. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que vendrán en su momento, de acuerdo a lo que tú ya estás haciendo, Padre. De acuerdo a lo que tú ya estás trabajando en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Padre, que sí, que nuestra fe sea una fe que tiene esperanza. Sea una fe que se demuestra a través de nuestro diario vivir. Que sea esa esperanza, Padre, hasta el último respiro que tú nos permitas, que tú nos des. Bendito Dios, te damos las gracias en esta mañana y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de ese estudio, Padre, que seas tú el que quite cualquier duda, cualquier cosa, Padre, que no esté de acuerdo a tu voluntad en cada uno de nosotros. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos, te pedimos que seas el que nos guíe, nos oriente. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Una fe que tiene esperanza. Y tal vez algunos de nosotros dijéramos, pues eso es lo que es la fe. Es esperanza. Y la palabra de Dios dice que es la fe. La certeza de lo que no se ve. En otras palabras, es esperanza de algo que esperamos. De algo que no hemos visto. De algo que ansiamos tal vez. Pero ¿por qué el tema de una fe que tiene esperanza? Si en sí eso es lo que es la fe. Tal vez el escritor quiso decir algo como una fe que demostramos a través de nuestra vida. Porque ciertamente a veces vivimos con una fe que no se ve, que tiene mucha esperanza. A veces nuestra fe no demuestra esa esperanza de la manera que vivimos, de la manera que hablamos, de la manera que pensamos. A lo mejor no estamos en realidad mostrando esa fe. Por eso el título de esta mañana. La pregunta para comenzar es, si alguna vez te has visto en una situación que no parece tener solución. ¿Alguna vez hemos estado en una situación que pareciera que no hay salida? Podemos decir amén, ¿verdad? Hemos estado en situaciones donde en realidad pareciera que
que no hay luz al final del túnel, que no hay manera de darle solución a tal situación. Yo creo que todos hemos estado ahí. Y entonces ahí es donde en realidad podemos implementar esa fe. Donde en realidad podemos hacerle saber al mundo que sí, aunque la situación se vea difícil, aunque la situación va de mal en peor, podemos aún ahí tener esperanza. Nada es imposible para Dios. Eso es una verdad que creemos de todo corazón. La misma palabra de Dios nos lo dice, que para Dios no hay imposible. Y lo creemos. Lo hemos experimentado en nuestras vidas por medio de la providencia de Dios y en situaciones inexplicables que nos recuerdan que Dios actúa de una manera hermosa. Cosas que tal vez hasta el día de hoy no podemos darle explicación, pero que Dios ha obrado y que nos sigue bendiciendo. Aunque vivimos en un mundo cada vez más cínico que rechaza la realidad de Dios, nosotros seguimos confiando en Él porque ha demostrado en nuestras vidas que Él es confiable. Es un Dios en el que podemos confiar. Es un Dios del que podemos depender. Dios puede hacer lo que nadie más tiene la capacidad de hacer. Y eso es en realidad nosotros poner en acción nuestra fe. Entender que hay cosas que ciertamente nosotros no vamos a tener la solución. Que hay cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Pero que si dependemos en realidad de Dios y ponemos nuestra fe, Él hará, Él obrará de acuerdo a su voluntad. Dios puede hacer lo que nadie más tiene la capacidad de hacer. Los milagros de Jesús tienen una relevancia especial para nosotros en la actualidad. No solo nos muestran la autoridad y el poder de Jesús, sino que también nos instan a poner toda nuestra fe en Él y en nadie más. Simplemente poner toda nuestra fe en Jesucristo. Estas últimas 2 semanas hemos estado hablando de milagros. ¿Verdad? Porque a veces nuestra fe se fundamenta en los milagros. A veces nuestra fe simplemente está basada en los milagros, sin entender en realidad quién es Jesucristo, sin entender que Él tiene toda la autoridad, sin entender que Él tiene todo el poder y puede cambiar las cosas en cualquier momento. Pero las multitudes seguían a Jesucristo. Algunos tal vez por hambre, porque vieron el milagro de los panes y los peces. Algunos seguían a Jesucristo tal vez porque vieron que Él sanaba. Algunos seguían a Jesucristo porque vieron que Él sacaba demonios. Algunos otros tal vez quisieran seguir a Jesucristo porque entendieron que Él tiene el poder sobre la muerte. La pregunta es, ¿por qué estamos siguiendo a Jesucristo? ¿En qué está fundada nuestra fe? La realidad es que la fe mantiene la confianza en que Dios hará lo que nadie más puede hacer. Nuestra fe se puede fundar en que en realidad tenemos que entender que Dios es un Dios de lo imposible. Así que, hermanos, esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 8, verso 41 en adelante, para entender en realidad lo que Jesucristo estaba haciendo. Y si alguien ya está ahí, quisiera invitarlo a leer verso 41 y 42 del capítulo 8. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Amén. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Quién era este varón? ¿Usted lo llegó a conocer? No, ¿verdad? No lo conoce. Pero la palabra de Dios nos dice que era un hombre que era el principal de la sinagoga. En otras palabras, era un hombre religioso. Era un hombre que tenía reconocimiento, podríamos decirlo de tal manera. Porque en aquel tiempo el que estaba encargado de la sinagoga era el que se encargaba en sí de todo lo referente a lo que sucedía dentro de la sinagoga. La lectura de la palabra, la explicación de ella. Era el que estaba a cargo de todo. Un hombre que no sabemos si en realidad ya había tenido un encuentro con Jesucristo. Si en realidad él ya había reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque si recordamos los religiosos, los escribas, los fariseos, estaban en contra de Jesucristo. Lo perseguían, lo cuestionaban, para ver si le podían encontrar falta. Y este hombre, al parecer, era un hombre de ese mismo grupo. Jairo. Era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Tenemos que reconocer que ante la necesidad debemos de venir a Jesús. Tenemos que ver el ejemplo de Jairo, de cómo él, sí, ciertamente tenía una necesidad. Hasta aquí, verso 41 no nos dice cuál era esa necesidad. Pero vemos lo que Jairo hace. Dice que él viene ante Jesucristo. Él viene. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a los pies de Jesucristo? Reconociendo que tenemos una necesidad. Ahí es donde empieza el fundamento de nuestra fe. Cuando en realidad entendemos que tenemos una necesidad. Ahora la necesidad puede ser diferente para cada uno de nosotros. La necesidad puede ser diferente para cada uno de nosotros. Puede ser que tengamos alguna necesidad de salud. Puede ser que tengamos alguna necesidad espiritual. Puede ser que tengamos alguna necesidad de ansiedad. Puede ser infinidad de necesidades que nosotros podemos mostrar en nuestra vida. Pero lo que tenemos que reconocer es que ante la necesidad nosotros debemos de venir delante de Jesucristo. Aunque para algunos de nosotros a veces esa es la última opción. Aunque para muchos creyentes a veces sigue siendo la última opción. Buscamos por todos lados y buscamos de solucionar el problema y buscamos de encontrar la salida. Y cuando ya no encontramos, venimos delante de Dios. Yo no sé cuál era el caso de Jairo aquí. Yo no sé cuánto tiempo de enfermedad llevaba su hija. Yo no sé si ya había visto doctores o curanderos o hechiceros, no sé. Pero la realidad es que él entendió que ante su necesidad, Jesucristo era el único que iba a poder ayudarle. Jesucristo era el único que tenía la solución. Y es por eso que viene delante de él con humildad, postrándose, reconociendo quién era Jesucristo.
Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Muchas personas no quieren ni que Jesucristo se arrime a su casa. En este tiempo que vivimos hay tantas personas que ni siquiera quieren saber de Jesucristo. Mucho menos que entre a su casa. Jairo entendió y reconoció que Jesucristo debería de entrar a su casa. Era necesario, le rogaba que entrase a su casa. Al él tener una necesidad. Sí, Jairo era un hombre religioso y reconocido, pero tenía una necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros estamos postrándonos a los pies de Jesucristo para rogarle por nuestra necesidad? Porque eso es lo que nos está mostrando este pasaje. La actitud de Jairo. El reconocer la necesidad que él tenía y venir delante de Jesucristo y postrarse delante de él. Jairo aquí reconoció que solo Jesucristo tenía la autoridad y el poder para tal necesidad. Yo no sé si los doctores de aquel tiempo no eran muy buenos. Yo no sé si los doctores de aquel tiempo no tenían la respuesta para la necesidad de esa niña. No sé qué enfermedad tenía. Pero la situación cuando leemos ese pasaje es que esta niña estaba a punto de la muerte. Una niña de 12 años. Es lo que nos dice la palabra en el verso 42. Dice, porque tenía una hija única. Una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. ¿Qué haría usted por un hijo único? Yo pienso que Jairo tenía la presión de aquellos escribas y fariseos de decir, pero ¿cómo vas tú a ir a buscar de Jesucristo? Si nosotros mismos lo estamos persiguiendo, si nosotros mismos estamos buscando encontrarle falta. Pienso que Jairo tenía presión de todos aquellos religiosos de aquel tiempo. De decir, no vayas. No busques de él. Pero Jairo entendió que Jesucristo era su única solución. Debemos de entender lo que Jairo nos está mostrando. Que ante la necesidad debemos de venir al único que tiene la solución. Al único que tiene la solución, no importa cuál sea su necesidad. Si nuestra vida se postra en adoración, es porque estamos reconociendo que solo Dios es capaz de satisfacer cualquier necesidad. Si nuestra vida se postra en adoración, y eso es exactamente lo que Jairo estaba haciendo. Se estaba postrando a los pies de Jesucristo en adoración. Estaba reconociendo que solo Él tenía la solución. Que solo Él era capaz de satisfacer esa necesidad. Ante la necesidad, debemos de reconocer a Jesús como el único que tiene la respuesta. 3 cosas que estaba haciendo Jairo a través de este pasaje, a través de lo que nos está mostrando. Es que él ante esa necesidad debía de venir delante de Jesucristo y lo hizo. Es que Jairo reconoció que ante tal necesidad debería de adorar a Jesucristo y lo hizo. Jairo ante tal necesidad entendió que debería de reconocer a Jesucristo
Y lo hizo. Jairo se convirtió en un buen ejemplo de la actitud que nosotros como creyentes debemos de tener. De la actitud. ¿Usted ha oído eso en algún lugar que dice que la actitud hace la diferencia? Si usted es una persona con una buena actitud, a donde quiera que usted vaya, va a hacer una diferencia. Ahora, si es una persona negativa, a donde quiera que usted vaya, no la van a querer. Esa es la realidad. Pero la actitud con que usted viva cada día hace una diferencia. La actitud aquí de Jairo era en realidad sorprendente al entender y venir delante de Jesucristo en humildad, postrarse delante de Él en adoración, reconociendo que solamente Él era la solución. ¿Cómo estamos viniendo delante de Jesucristo? Este es el ejemplo para todo creyente. Jairo, al estar en medio de la prueba, acudió a Jesucristo. Al hacerlo, su actitud fue la correcta, pues se postró ante Él, reconociendo que Jesús era el que podía sanar a su hija. Así también nosotros debemos de venir a Jesús a adorarle y reconocerlo como el único que finalmente puede satisfacer nuestras necesidades. Y de esa palabra vamos a hablar un poquito más adelante. De nuestras necesidades. ¿Cómo en realidad nosotros definimos una necesidad? Quiero invitar a alguien que vaya al siguiente pasaje, que es el verso 49 al 53. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no lo molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Amén. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y qué pasó entre el verso 42 y 49? La mujer del flujo. Una mujer que en medio de esa travesía donde Jairo se presenta ante Jesucristo para ir a su casa, en esa travesía, en ese periodo de tiempo, la multitud aún ahí los seguía. Y ahora una mujer que está sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Yo no sé si esto sea una casualidad. Una niña que tenía 12 años. Y ahora una mujer que está sufriendo por 12 años de flujo de sangre. Que a diferencia de la historia de esta niña, esta mujer había gastado todo lo que tenía en tratar de curarse, en tratar de sanarse, en tratar de encontrar una solución a su problema. Y dice, si tan solo tocare, dice, el manto, su manto. Si tan solo yo pudiera alcanzar a tocar su manto. Era una fe sorprendente donde dice, yo seré sana, yo sé que voy a sanar. Y así es como sucedió. En medio de la multitud de Jesucristo dice, ¿quién? ¿Quién me ha tocado? Dicen los discípulos, pero ¿cómo preguntas eso?
Si la multitud te aprieta, la multitud te está ahí apretujando todo el tiempo, ¿cómo dices? ¿Quién te ha tocado? Dice, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces vemos entre una niña que en realidad no sabemos la situación, cuánto tiempo estaba enferma, pero que su padre acudió a Jesucristo para encontrar la solución, para encontrar la respuesta, para encontrar respuesta a su necesidad. Y vemos una mujer que ha sufrido por 12 años. Y entonces aquí es donde vemos que no importa cuántos años has sufrido. O si tu necesidad fue de repente, repentina. Para Jesucristo no hay imposibles. Cuando vamos a seguir leyendo este pasaje, vemos que no hay imposibles, independientemente de tu necesidad, sea de mucho tiempo atrás, o sea algo repentino, o sea algo que acaba de suceder. Simplemente para Jesucristo no hay imposibles. No importa la magnitud de tu problema, no hay imposible. Pero estamos entrando al tema donde la situación ahora va de mal a peor. Hemos estado en una situación así, hermano y hermana, donde la situación estaba mal, pero de repente se puso peor. Lo que pensábamos que estaba mal, ahora sí ya no sabemos cómo vamos a solucionarlo. Esta situación se puso y empezó a ir de mal en peor. Dice, estaba hablando aún, dice, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, en otras palabras, alguien de la casa de Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Para nosotros, siempre hemos oído ese dicho, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida es el momento de nosotros entregar nuestra vida a Cristo. Mientras hay vida es la oportunidad que tenemos de en realidad arrepentirnos de nuestro pecado. Mientras hay vida, sigue habiendo esperanza. Pero en este caso esta niña acababa de morir. Este hombre que vino delante de Jesucristo, delante de Jairo, quien haya sido, no sé qué relación tenían, pero dice, no molestes más al maestro. En otras palabras, ya no hay nada que hacer. Ya murió. No lo molestes más. Podemos ver aquí que Dios es capaz de obrar poderosamente incluso cuando las situaciones van de mal a peor. Incluso en aquellos momentos que ya nosotros no vemos esperanza. Tenemos que entender que nuestras necesidades no son una molestia para Dios. No son una molestia para Dios, de la manera que este hombre dice, ya no lo molestes más. Ya no molestes al maestro, ya la niña ha muerto. Nuestras necesidades no son una molestia para Dios. En realidad Dios nos incita, nos anima a traer nuestras necesidades delante de Él. ¿Verdad? ¿Qué le parece a usted como necesidad del pan de cada día? Dios dice, pídeme. Jesucristo en su oración dice, así orarás tú. Pide por el pan de cada día. Pide que te lo dé el día de hoy. Dios mismo nos anima a que traigamos nuestras necesidades delante de Él. Para Él eso no es una molestia. Pero sí quiere que se lo hagamos saber.
Entendemos hasta cierto punto la reacción de este hombre, porque quizá pensaba que Jesús era capaz de hacer milagros, y yo creo que ya todos en ese momento habían oído de lo que Jesucristo estaba haciendo. Milagros. Seguía haciendo milagros. Pero para algunas personas en ese momento tal vez su mente era, bueno, sí, Jesucristo puede sanar. Ha sanado. Pero ya la muerte yo creo que eso ya es un poquito más de lo que podemos esperar. Dice este hombre, no lo molestes más. No molestes más al maestro. Va a haber personas que van a tener esas limitaciones en su fe. No, yo creo que de esta no me saca nada. No, yo creo que esto sí no tiene solución. Y seguimos esperando un milagro, pero a lo mejor nuestra fe no tiene mucha esperanza. Para estas personas tal vez todo lo que podía hacer Jesucristo era simplemente sanar. Pero ya la niña había muerto. Como hijos de Dios, sabemos con seguridad que nuestra necesidad no es una molestia para Dios, pero todo lo contrario. Dios nos insta a traer nuestras necesidades delante de Él y confiar en su provisión. Confiar en lo que Él va a hacer, de acuerdo a su voluntad. Pero Jesucristo, verso 50, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas. No temas. Cree solamente y serás salvo. Cree. ¿Qué es la fe? Creer. Tener la certeza. Tener la seguridad. Cree. Solamente y serás salvo. ¿Cuántas veces a través de la palabra de Dios usted ha escuchado esa palabra de no temas? A Josué se la dijo varias veces, en un periodo de 3 versículos. No temas. Sé valiente. No desmayes, no decaigas. Sigue adelante. Es importante, es impresionante ver cuántas veces en la Biblia vemos este mandato de no temer. En Génesis 15:1, Dios se lo dijo a Abraham, que no temiera. Más adelante en Génesis 46:3, algo similar sucedió con Jacob. En Éxodo, se lo dice al pueblo completo, al pueblo de Israel, no teman. A Josué, se lo repitió varias veces. Jesucristo en el Nuevo Testamento a sus discípulos se los dijo también, en medio de la tormenta, no temas. Y ahora Jesucristo se lo está diciendo a Jairo, no temas. Es que la realidad es que el temor a veces no deja que nuestra fe vaya más allá. El temor para y le pone freno a nuestra fe. Si Jesucristo nos sigue diciendo, no temas, ten fe. Jesucristo le acaba de decir a Jairo, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. La multitud todavía lo seguía. Dentro de la casa había gente.
Y dice que solo dejó entrar a Pedro, Jacobo, Juan, al papá y a la mamá. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. No está muerta, sino que duerme. La gente que ya estaba ahí tenía la seguridad de que esa niña había muerto. La gente que estaba ahí ya era testigos de la muerte de esa niña. Y ahora Jesucristo dice, no está muerta, sino que duerme. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante situaciones donde nos han dicho, no te preocupes? Esto va a mejorar, esto va a cambiar, esto va a ser diferente. La reacción aquí de la gente que estaba presente dice que se burlaban. Se burlaban de él, sabiendo que ella estaba muerta. Sabiendo, tenían el entendimiento de que esa niña había muerto. Pero su reacción ante lo que Jesucristo acababa de decir, de que no estaba muerta, sino que dormía, fue causa de burla. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Recuerdan la promesa de Dios para Abraham y Sara? ¿Cuál fue la reacción de Sara? Se rió. ¿De qué? ¿Que iba a tener hijos? ¿A la edad de 90 años? ¿Siendo estéril? ¿Cuál fue su reacción? Risa. Esta gente en medio de esta situación se burlaban de Jesucristo. Pero ¿cómo que no está muerta si estamos aquí presentes y la acabamos de ver? Ha muerto. Aún ahí, Dios sigue obrando en medio de la incredulidad. Tenemos que reconocer que Dios sigue obrando en medio de la incredulidad. Ahora, la incredulidad no era del papá, era de la gente. Era de los que estaban alrededor, de los conocidos, de los amigos, de los vecinos. Estamos dejando que la incredulidad de los demás nos lleven a tener poca fe. A no creer en realidad lo que Dios puede hacer y cómo puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Dios sigue obrando en medio de la incredulidad. Lo que Dios quiere de nosotros es que por medio de la fe en Jesús derrotemos el temor y confiemos plenamente en Él. Plenamente. Aunque las cosas vayan de mal en peor. Aunque la situación se haya tornado totalmente fuera de control. Es lo que estaba sucediendo en este pasaje. Las cosas empezaron a ir de mal en peor. La gente no creía. La gente estaba incrédula ante lo que Jesucristo acababa de decir. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas se empiezan a ir de mal en peor? ¿Estamos con temor? ¿O en realidad estamos confiando plenamente en Jesucristo? ¿En qué Él obrará? De acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su plan. De acuerdo a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero aún ahí seguimos confiando. A pesar de que la respuesta tal vez no luzca como lo que esperábamos. O como lo que queríamos. Aquí la respuesta es favorable. Porque lo que Jesucristo va a hacer
Es tal vez lo que el padre en realidad ansiaba, lo que Jairo era de la manera que él se presentó delante de él, porque esperaba que su hija fuera sanada. Pero ahora está muerta. Y tal vez, y no tal vez, porque yo creo que Jesucristo entendió cuál fue la reacción de Jairo en el momento que le dicen, ya no lo molestes más. Tu hija ha muerto. Pero Jesucristo conocía el corazón de Jairo, siendo su hija única, siendo una niña de 12 años. Quiero invitar a alguien que vaya al verso 54 al 56, por favor. Amén. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Los milagros que hace Jesús nos señalan su persona. En este caso, este milagro era una demostración de la naturaleza de Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Jesús mostró tener poder incluso sobre la muerte. Incluso sobre la muerte. El primer estudio que vimos nosotros, Jesucristo mostró el poder sobre la creación, ¿verdad? Mostró su poder sobre la creación al hacer ese milagro de la gran pesca. Demostró que él tenía todo el poder, toda la autoridad sobre la misma creación. La segunda clase que vimos demostró tener poder sobre la enfermedad. Hay un pasaje que quedó en medio de estos pasajes, donde Jesucristo saca un demonio. Jesucristo seguía demostrando tener poder sobre la creación, tener poder sobre la enfermedad, tener poder sobre el mundo de las tinieblas o los demonios. Y ahora vemos que Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte. ¿En quién estamos confiando nosotros? Jesucristo está a punto de demostrar lo que es su poder, lo que es su autoridad. Delante de la multitud, delante de la gente, delante de los que estaban presentes. Debemos reconocer que el único que tiene el poder para vencer a la muerte es Dios mismo. Y aquí Jesús lo demostró. Aquí demostró que Él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Dice verso 54, mas Él, Jesucristo, tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Hermano y hermana, a veces es necesario el clamor. La misma palabra de Dios nos lo dice, clama a mí y yo te responderé. A veces nuestras peticiones no pasan de aquí, hermano y hermana. Porque en realidad no expresamos esa necesidad, en realidad no venimos y nos postramos delante de Dios con humildad. En realidad no le estamos haciendo saber específicamente lo que nosotros necesitamos. Pero Jesucristo aquí clamó. Clamar es hablar en alta voz. Clamar es hacer saber lo que queremos que se sepa. Clamar. La palabra clamar tiene que ver con decir algo con fuerza. Jesús le dio una orden a la niña
la que cualquier persona consideraría absurda, pues la niña estaba muerta. Lo que estaba haciendo Jesús era regresándole la vida por medio del poder de su palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Que del principio era ¿quién? ¿El verbo estaba con quién? ¿Y el verbo era quién? La palabra. La palabra misma era Jesucristo mismo, el que a través de él se hicieron todas las cosas. Y ahora a través de su palabra estaba a punto de darle y regresarle la vida a esta niña que había muerto. No nos debe de sorprender que Jesucristo tenga ese poder, ya que él mismo es la palabra de Dios. Y por eso es que Jesucristo clamó. Y la respuesta en el verso 55 dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Su espíritu volvió. Si entendemos que esa es la separación que hay entre el cuerpo y el alma cuando nosotros llegamos a ese punto de muerte. Hay una separación. Y ahora dice que a través de la palabra de Jesucristo, su espíritu volvió. Revivió, volvió a la vida. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Los resultados son inimaginables. Los resultados cuando nosotros ponemos nuestra fe plena en Jesucristo son inimaginables. Son inexplicables. Son cosas que tal vez nosotros nunca vamos a poder entender y mucho menos explicar. Pero la voluntad de Dios no tenemos que entenderla, sino como creyentes simplemente tenemos que obedecer. Porque la obediencia es como nosotros demostramos esa fe. Es como demostramos en quién creemos y por qué lo creemos. El deseo del creyente debe de ser simplemente obedecer. El deseo del creyente debe de ser simplemente obedecer de inmediato. Jesucristo ordenó que se le diera de comer. Y más adelante dice: y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Esa también fue una orden de Jesucristo. Que nadie dijese lo que había sucedido. Y déjeme preguntarle, hermano y hermana, ¿por qué cree que Jesucristo no quisiera que nadie supiera lo que había sucedido? Que se mantuviera en secreto. Ahora iba a haber más seguidores. Pero con la intención de que reviviera a los muertos, tal vez que ya estaban en la tumba. Entonces la pregunta es: ¿por qué seguimos a Jesucristo? ¿En qué está basada nuestra fe? Sí, humanamente queremos milagros. Sí, humanamente tal vez no queremos que nadie muera, un ser querido. Pero la voluntad de Dios seguirá siendo la voluntad de Dios. Y se hará y se cumplirá. A veces divulgar un milagro tiene resultados contraproducentes. Sí, le vamos a dar la gloria a Dios porque definitivamente es la obra de Dios. Pero tal vez va a haber personas que están fundando su fe en algo que no deben de fundar.
Tal vez va a haber personas que están fundando su fe en el pan y los peces. Tal vez va a haber personas que están fundando su fe en la sanidad. Tal vez va a haber personas que están fundando su fe en la resurrección de un familiar o de alguien querido. Tal vez, por eso Jesucristo les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y los voy a regresar un poquito en ese mismo capítulo, en el verso 39, que es la historia del Gadareno que Jesucristo sacó esos demonios, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesucristo nos da una enseñanza cuando comparamos este milagro que hizo de haber sacado demonios de aquel hombre, ahora compararlo con la resurrección o haber resucitado a esta niña. A este hombre le dice, ve y cuéntaselo a todo el mundo. Cuenta cuán grandes cosas se han hecho contigo. Porque ¿sabe a qué vino Jesucristo? No necesariamente a hacer milagros de sanidad, de sacar demonios, de convertir las piedras en pan, etc. Jesucristo vino a rescatar a los perdidos. Jesucristo vino a que entendamos que su plan era de venir y rescatarnos del pecado, rescatarnos de la muerte espiritual, totalmente. Es por eso el contraste entre un milagro y el otro, que Jesucristo dice, ve y anúnciaselo a todo mundo lo que sean las grandes cosas que se hicieron contigo, que Dios te ha liberado de la opresión del demonio. A diferencia de que ahora ante este milagro de resucitar a esta niña, dice, no se lo cuenten a nadie, que nadie sepa. Vemos la gran diferencia. Jesucristo nos está enseñando que el propósito esencial de Él a venir a este mundo era de liberarnos de la opresión del pecado. Y ese ya es un gran milagro. Sí, los demás, sí, Jesucristo tiene todo el poder para hacer cualquier milagro, para cambiar cualquier cosa. Pero el milagro más grande que puede haber es que nosotros seamos liberados del pecado para tener la salvación en una eternidad. Esa es la enseñanza que nos está dando a través de todos estos milagros y a través de lo que Jesucristo decía y hacía. Nosotros humanamente vamos a seguir esperando milagros, claro que sí. Pero la voluntad de Dios se va a hacer. Y tal vez el milagro que usted esperaba no sea como usted lo esperaba. La respuesta que usted está esperando no sea como usted la quería. Porque todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para terminar, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cuál piensas que es la diferencia entre un deseo y una necesidad? Porque a veces pensamos que tenemos necesidades, hermano. Y lo único que tenemos son deseos de algo más. A veces pensamos que tenemos necesidad de sanación. Pero la pregunta es, ¿para qué quiere usted sanación? Para seguir viviendo una vida a mi antojo. Para seguir viviendo una vida como yo quiero vivirla. Para eso quiero que Dios me sane.
veces la necesidad no es como luce. Una necesidad es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Dice, pídanle por el pan de cada día. Eso es una necesidad. El que nosotros tengamos aire para respirar, el que nosotros tengamos una vestimenta para vestir, no tiene que ser de la mejor marca. El que tengamos un techo debajo donde podamos dormir, no tiene que ser una mansión. El que tengamos un transporte para ir y venir, no tiene que ser el carro de último modelo. Entonces a veces confundimos entre una necesidad y un deseo. Y le estamos pidiendo a Dios ayuda por mi necesidad. Cuando lo único que es que queremos más y más de este mundo, en lugar de lo que en realidad es necesario en nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, quiero simplemente animarles a que esa fe que en realidad debemos de tener luzca con esperanza. Y eso es a través de nuestro diario vivir, de cómo vivimos, de cómo nos expresamos, de cómo hablamos, de qué cosas hacemos y qué cosas dejamos de hacer. Para concluir, como siempre, los quiero dejar con una cita en Salmos 34, versos 18 y 19, que dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Que Dios me los bendiga.